amigos, gracias por estar con nosotros en América Despierta. Continuamos con nuestros países latinoamericanos, aunque la situación internacional tiene un color hormiga brava, como dirían en mi pueblo. Esta es una situación donde la bravuconería, el abuso, el imperialismo se quiere imponer en el mundo entero. Antes de continuar, quiero resaltar dos puntos. Estuve hablando con diferentes compañeros sobre este tipo de podcast que hacemos aquí o de video, y les expresaba la preocupación por la censura internacional que está ocurriendo sobre YouTube, TikTok, Facebook y menos X, lo que era antes Twitter, pero están siendo canceladas las cuentas que son alternativas, que ofrecen información veraz, documentada, pero no relacionadas al establishment, al mundo occidental del imperialismo norteamericano, británico, alemán y francés. Si usted habla y opina algo en contra de los judíos sionistas, está en riesgo que le cancelen su cuenta de YouTube. Para sorpresa mía, yo preocupado por la censura, varios compañeros me dijeron: yo no hablo si no estoy bien informado, no quiero equivocarme, perder la voz, perder la posibilidad de hablar y protestar por miedo a equivocarnos es una autocensura absurda. Ninguno de nosotros somos la Enciclopedia Británica ni Wikipedia. Opinamos lo que sentimos, lo que vemos, lo que recordamos, y en muchas ocasiones son términos nuevos, situaciones que no vivíamos. Así que miedo a equivocarnos, por favor. Prefiero expresar mi opinión y corregir si hay algún error. El otro comentario todavía me saltó peor. Las personas comentaban que culturalmente no era bueno protestar, se veía muy fuera del orden. Así que la cultura del silencio se impone aún para YouTube, aún para Twitter, para Facebook y para opinar en una sala de conversación. La autocensura se impone en nuestro medio. Mi única recomendación es que aprovechen el tiempo del silencio y lean El infierno de Dante. Vean lo que Dante les tiene preparado para aquellos que mantienen neutralidad en épocas de crisis. No les recomiendo todo el poema porque es muy largo, pero la parte del infierno, la que se está refiriendo a usted, no es tan larga y la va a disfrutar. Ahora entremos de lleno a materia. A mis espaldas está la bandera de Cuba, un país que está siendo atacado, agobiado, perseguido desde el momento en que decidió ser libre. Y ser libre, les voy a explicar por qué llega tan lejos. Pero primero voy a dar el contexto del control mundial. Hay una guerra proxy donde Estados Unidos sostiene con armamento e inteligencia a Ucrania para mantener una guerra permanente con Rusia. Además, hay una guerra económica con China, donde se promueve una guerra militar con Japón. Hace 3 días, 28 de febrero, Estados Unidos y los judíos sionistas bombardearon Irán. Y ahora se está hablando de una invasión terrestre. Ojalá el Donald Trump cometa ese error
porque se van a cocinar en el desierto del imperio persa. Van a quedar fritos en las arenas. Pero mientras eso ocurre, siguen muriendo personas. Se invadió Venezuela, se amenaza a México y se tiene embargado y cercado a Cuba. Esto es producto, no del azar, sino de la National Security Strategy publicada por Donald Trump este año. Es la política, la estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos tiene. Es lo que he mencionado anteriormente. Estados Unidos no se siente seguro si no gobierna el mundo entero, si no se someten todos los países a Estados Unidos. Ahora pensaríamos que esto es producto del orangután naranja, Donald Trump, el psicópata, pedófilo, criminal, presidente de Estados Unidos. Pero la realidad es que él es un títere. Él es un títere de la banca internacional. He mencionado a JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citicorp, Bank of America, BlackRock y en nuestro último video, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, entiéndase HSBC. Esa banca internacional que tiene intereses y controla Wall Street y que controla también the City of London, donde están los banqueros que dirigen toda Europa, son los que verdaderamente tienen el hilo del poder sobre el presidente Trump. Y el brazo operativo de este imperio, de esta avanzada de conquista mundial, pues es la CIA, la Agencia de Inteligencia Central, el Mossad y el MI6, que es el brazo de espionaje y de asesinos que tiene Inglaterra, los judíos, los ingleses y los norteamericanos. La mejor película que usted puede ver para entender esto es Licencia para Matar. Aunque crea usted en el romanticismo de James Bond, son licencias para matar sin escrúpulos. Matan, asesinan, conquistan, mienten, ultrajan, sin mirar a quién. Así que tenemos una central bancaria donde se coordinan los intereses económicos y se transforman en intereses políticos y se operan militarmente a través de las agencias de inteligencia y obviamente finalmente entra en acción el Pentágono y la OTAN, que son los brazos armados finales de estos operativos. Ahora, hablábamos de la libertad que Cuba intentó ganar desde su independencia. En el 1868, antes de continuar, quisiera que viéramos este mapa del Caribe, porque nuestro sistema educativo es tan deficiente que hay personas que no saben dónde queda Cuba. Cuba es una isla en el Caribe con una población de 10 millones de habitantes. En el norte colinda con Florida, el estado de Florida de Estados Unidos. En el noreste con las Bahamas. En el noreste con las Bahamas. En el oeste con México, Belice, Guatemala, Honduras. En el sur con Jamaica y la isla de Caimán. Y en el suroeste con Haití. Recordemos que Haití es parte de la española, la parte francesa o la parte de habla francesa y la República Dominicana. Eso conforma la española.
Cuba es la Antilla Mayor y Puerto Rico sería la Antilla Menor de las Antillas Mayores, y después vendría lo que Cristóbal Colón llamó las 11.000 vírgenes, que son todas esas islas pequeñas ahí adelante. Desde la guerra hispanoamericana, que se cruza con la lucha por la independencia de Cuba, Estados Unidos gana la guerra y se impone como dueño y señor de Cuba. Se negocia un protectorado que comienza en el 1899 hasta el 1902. En ese periodo se aplica la fórmula mágica de la democracia norteamericana, entiéndase, una constitución y elecciones. En esa constitución o en esas elecciones gana el señor Tomás Estrada Palma. Él gana las elecciones, obviamente al estilo norteamericano. Ya saben que los Estados Unidos interviene en cualquier elección y si no gana, se la roba, se impone o mata al candidato que ganó. Es el diario vivir en todos los países latinoamericanos. ¿Oyeron, compañero? En todos los países latinoamericanos. En el momento en que no le guste, interviene. Así que aquí no es la excepción, es el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, y casualmente él le cede lo que hoy se conoce como la base militar de Guantánamo, que tiene 110 kilómetros, incluyendo pantanos y mar, 28 kilómetros de tierra firme, que ha servido como base militar, como sitio de tortura, como cárcel y como lugar de espionaje y control marítimo de la zona. Se supone que eso estuviera ahí por un contrato de 100 años, firmado en el 1903, pero los gringos se han quedado. Saquémoslo si podemos, todavía no, pero llegará el momento en que se sacará. De ahí, los presidentes en turno, el que no era un intento de dictador, era un golpe de Estado, en fin, lo que se ha vivido en Latinoamérica. No hubo diferencias por 40 años. Llega Fulgencio Batista, militar exilado y posteriormente presidente de Cuba, para finalmente ser el mero dictador a finales de la década del 1950. Da entrada a los casinos, al crimen organizado, a las bases de consumo de alcohol, estupefaciente, en fin, era el burdel de América. Haciendo reseñas de películas, si usted quiere ver cómo estaba Cuba en el 1959, vea El Padrino 2, la entrada de la guerrilla de Fidel Castro, Che Guevara y Cienfuegos a Cuba, el 1 de enero. El 1 de enero del 1959. Vence la Revolución Cubana. Así que la lucha por la libertad y el respeto y la dignidad de un pueblo no es nada más con la Revolución Cubana. Viene desde su lucha por la independencia, de ahí el poder transformador de la frase de José Martí, de ahí el carisma de ese hombre para dirigir un pueblo hacia la independencia y hacia la libertad. Fidel Castro retoma ese discurso junto con el discurso del marxismo, junto con el discurso más progresista en la década de los 50, y lo primero que hace Fidel Castro y el grupo gobernante que lo acompaña es la reforma agraria. ¿Y por qué la reforma agraria? ¿Qué tanto poder, qué tanto valor? Es que el señor Tomás Estrada Palma
1902, sigue las instrucciones de los norteamericanos y agrava con impuestos la tierra, el consumo, las exportaciones de los productos, el tabaco, el café, la caña. Así que los terratenientes criollos, carentes de capital y con un impuesto que se los está comiendo, impuestos estatales, son embargados porque no pueden pagar los impuestos impuestos por el gobierno. Así que los norteamericanos, dirigiendo esa operación, se apoderaron de la tierra, se apoderaron de los cultivos, se apoderaron y fueron ellos los nuevos terratenientes de Cuba. Por esa razón, la primera acción del gobierno revolucionario dirigido por Fidel Castro fue una reforma agraria. Fue repartir la tierra para aquellos que lo trabajaban. La inspiración zapatista: la tierra es del que la cultiva, no el que la acapara. Eso ya pasó al olvido en México, pero bueno, tenemos la historia que nos restrega nuestra realidad. Y ahí comienza el viacrucis de Cuba. Tenemos al presidente Eisenhower, termina su periodo electoral a finales de los 60, 61, y pone el primer embargo contra Cuba por las expropiaciones de las propiedades norteamericanas. No les bastaba con saquear la isla, no les bastaba saquear los territorios, los terrenos, la agricultura, la minería, porque en Cuba se extraía oro. Además del robo que había en los casinos y en los hoteles, como burdel de América Latina y del mundo y de Estados Unidos principalmente, ya conociendo los archivos de Epstein, podemos ver que los presidentes norteamericanos son muy adictos a la prostitución, sobre todo cuando regresan y van a la iglesia y se persignan y se bautizan y son muy religiosos, pero que no sé, en Cuba o en la isla de Epstein, ahí sí pueden prostituirse y violar, ultrajar a los menores. Así que tenemos el primer embargo, un embargo que profundizaremos después la magnitud, pero tenemos a Cuba que se levanta, que lucha por su independencia desde el 1868 y que lucha por su dignidad y por su patrimonio y por su libertad en el 1959 y hasta la fecha. Los asesinos mediáticos, Televisa, Milenio, TV Azteca, CNN a través de las periodistas mexicanas, con la difamación contra Cuba, cacarean a favor de una democracia liberal, cuando en realidad el problema que hay con Cuba es que no existe el libre comercio. Es que se embargaron las propiedades norteamericanas y los gringos reclaman a Cuba para ellos, así como reclaman a México, a Venezuela y a todo el que se le interponga. En estos momentos estamos viendo cómo Irán lucha por lo mismo, por su libertad, por su soberanía. ¡Viva Cuba! ¡Viva Irán! Gracias por estar con nosotros.